Listo, bien. Para quienes recién se conectaron, sé que se conectó un grupo ahorita hacia el final, entonces nuevamente les repito. Estas sesiones de identidad digital son 4 en total. La sesión del día de hoy es la repetición de la del día lunes. Ese es el marco de entender la identidad digital. Vamos a estar trabajando con la herramienta de Mentimeter, entonces, porfa, los que se van conectando, escaneen el QR con su celular o ingresen a menti.com y escriben este código, el 8053-1963, ya que vamos a hacer una serie de actividades con esta herramienta. Bien. Necesitamos dar 30 segunditos más y comenzamos. Aprovecho pues para las personas que llegaron ahorita, recordarles que este es un trabajo conjunto, ese ciclo de formación es un trabajo conjunto que se ha hecho junto a la Vicerrectoría de Investigaciones, la unidad de producción, la unidad de formación y la biblioteca. Bien, vamos a estar acompañándolos en todo el proceso. Esta es una de 2 sesiones híbridas que van a hacer. Las siguientes sesiones van a ser presenciales porque son de modalidad de taller. La idea es que los podamos acompañar en ese proceso del trabajo con su identidad digital. Entonces les agradezco de antemano que estén en esta presentación y que ojalá puedan asistir a todas. Bien, no se preocupen si todavía no han podido ingresar, igual van a quedar las instrucciones ahorita en la primera pregunta y cada vez que haya una pregunta vuelven a aparecer las instrucciones en pantalla. Entonces, bien, vamos a dar inicio. Lo primero que quiero preguntarles, y ya que estamos todos aquí conectados o estamos aquí desde la universidad, para ustedes, ¿qué es la identidad digital? ¿Sí? Cuando les hablan de identidad digital, cuando les hablan por ahí de eso, de huella digital, ¿qué es? ¿Qué son las palabras que se vienen a su mente? ¿Qué es de pronto lo que ya conocen, lo que ya han trabajado? Entonces ahí por medio de Menti van a poder escribir sus respuestas. Entonces vamos a dar 30 segunditos para esto. Listo, cuando vayan terminando de escribir, las van enviando. A ver. Porfa, intenten hacerlo nuevamente. Sí, ya. Ahora sí. Bien, entonces ahí vamos viendo cuáles son las respuestas de todos los que estamos participando en la sesión del día de hoy. Y empiezan a aparecer unas cosas bien interesantes. El tema de mi imagen en línea, identificación electrónica, reconocimiento, de eso vamos a hablar un poquito hacia el final de la sesión. Normalización, que es clave en ese proceso. Cómo me ven online, unificar información, eso es creo que el sentido grande de este marco de sesiones de formación. Visualización. Mi versión en internet está muy buena. Alguien más, ¿cómo me conocen en línea? Y particularmente esto lo vamos a tomar como un insumo para algunos elementos que vamos a hablar el día de hoy. Hay unos muy interesantes como identidad, reconocimiento, ese tema de rastro, pero particularmente eso, de cómo nos conocen en la web. Entonces, bien, les voy a decir cuál va a ser nuestro temario el día de hoy. Entonces, nuestra sesión es el tema de entendiendo la identidad digital. Primero vamos a hablar sobre los PID, luego vamos a estar hablando sobre esta iniciativa FAIR, luego sobre ya los identificadores personales, temas de normalización, buenas prácticas y finalmente pues cuál va a ser el camino a esa segunda sesión.
Entonces, bien, vamos a volver a Menti y les quiero preguntar si han escuchado este término o si lo han usado. ¿Qué es un PID? Bien, entonces hay algunas personas que sí ya saben que es un PID, pero la gran mayoría no. Entonces, bien, vamos a pasar a ver especialmente para esas personas que no, y pues qué bueno que hay curiosos que están ya haciendo búsqueda en Google para saber qué es ese tema del PID. Digamos que la gran dificultad que van a encontrar es que no hay tanta información como uno pensaría. Los PID son los identificadores digitales persistentes, PID, Digital Persistence Identifiers. Esos identificadores digitales persistentes están divididos en una serie de categorías de las cuales vamos a hablar ahorita, pero son el marco general de la identificación digital en la web en general. No hay mucha información en español. Hay poca información inclusive de lo que hay en inglés. No es un término tan acuñado, pero es realmente lo que nos enmarca todo el tema de la identificación digital. ¿Qué son entonces esos PID? Pues son números o códigos que identifican a algo o a alguien, y eso es lo que vamos a revisar particularmente el día de hoy. No es solamente personas, ¿sí? Hay elementos, hay objetos, hay instituciones, y ya vamos a hablar de ellos. ¿Qué es lo importante de eso? Que lo hacen de forma permanente e inequívoca. Eso quiere decir que un identificador no debe cambiar en ningún momento, debe ser permanente, es como el número de cédula. Nuestro número de cédula no cambia, solamente cambia en el momento que, en el caso colombiano, pues particularmente cambia en el momento que pasamos de ser menores a mayores de edad. Y es el único cambio. De ahí en adelante tenemos un número de identificación único que no debería variar. ¿Por qué? Pues para que no pase la segunda palabra que está allí, que es de forma inequívoca. La idea de un identificador digital es particularmente que la información sea correcta, sea veraz. Pero finalmente, ¿en dónde cierro todo esto? En que ese identificador sea fácilmente legible por máquina. Hoy por hoy, en un mundo realmente hiperconectado, necesitamos es que las máquinas entiendan muchos elementos que necesitamos. Tengo una pregunta aquí, Omaira. Sí, las máquinas se interconectan con códigos, con elementos muy particulares. Ahorita vamos a hablar de un tema más adelante que es la interoperabilidad, y por eso aparece el tema de que sea legible por máquina. Hoy por hoy, por ejemplo, y siempre pues, voy a usar este ejemplo que funciona bastante fácil, con el tema de las cédulas, por ejemplo, la cédula es un número que realmente nosotros conocemos como nuestro número de identificación personal, pero ese número de identificación personal alberga muchísima información sobre nosotros. Nuestro nombre, nuestro género, ¿sí? Altura, RH, huellas hoy por hoy. Entonces, es un elemento que nosotros como personas tal vez no entendemos en esa magnitud, pero una máquina, un sistema sí lo hace. Y lo hace de muchas formas. Muchos sistemas interoperan particularmente con ese número. En el caso aquí de la universidad, pues por ese número, los que somos administrativos, pues nos van a consignar un salario. Si somos docentes, pues somos cómo le asignamos notas a una persona. Entonces, por eso es tan importante ese tema de que sea legible por máquina. No es simplemente un identificador que solamente entiendo yo y nadie más, o me toca sentarme a explicarle persona a persona cómo funciona ese identificador. Por eso es que es importante esa parte, y está resaltada pues en cursiva, de que sea legible por máquina. Esto es una definición de una bibliotecaria de investigación, Nina Exner, de la Universidad de Virginia. Pues ahí pueden encontrar un poco más de información en sus guías de investigación si quieren saber un poco más sobre el tema. No sé si queda claro, Mayra, el tema.
¿Listo? Si alguien tiene alguna pregunta aquí en el auditorio, inclusive en Teams, la pueden hacer a través de Mentimeter. En la parte inferior van a encontrar el que dice Q&A, ¿sí? Q&A, y pueden hacer las preguntas. A mí me va a salir una pequeña notificación y podemos irlas resolviendo a lo largo de la sesión. ¿Listo? 6 clases principales de PIDs. Entonces, lo que voy a mostrarles es cuáles son esas 6 clases y vamos a hablar un poquito sobre eso. Primero, uno con el que seguramente hemos tenido contacto en algún momento, especialmente si estamos en el ámbito de la investigación y de la publicación, son los DOIs. ¿Sí? Los identificadores de objetos digitales, un número único que permite que siempre recupere, siempre vaya a la fuente particular de ese documento. Aquí Nicolás creo que lo tiene incluso mucho más claro que nosotros en el caso de la editorial. Los Grants ID, identificadores para la financiación otorgada. Ahorita vamos a hablar de otros identificadores de financiación, pero estos particularmente son aquellos que se han entregado, que en efecto ya se está ejecutando ese dinero, se le entregó a un grupo particular y es importante poder hacer ese seguimiento o rastreo de a quién se le están entregando fondos, cuántos fondos, ¿sí? Por eso es importante este identificador, no lo vamos a confundir con el de financiación, que les voy a mostrar al final. El ROR, que es el identificador para organizaciones de investigación. Ese error, perdón, que me devolví. Ese error permite que no haya dualidad en el entendimiento entre una u otra organización. Nosotros en el medio colombiano, pues digamos que sería mucho más fácil entender que hay una publicación o un financiamiento o un elemento que sale de la Universidad de los Andes, pero podría ser que a una persona se confunda con una universidad como área andina, ¿sí? Por eso existen los identificadores de organizaciones de investigación. Puede que haya un centro de investigación, los Andes, y también produce información. Esos identificadores nos permiten diferenciar realmente, encontrar realmente quiénes son las personas, quién es esa entidad en particular que está siendo identificada para ese producto, para ese elemento, para esa investigación o financiación en particular. Por eso son importantes los ROR, aunque no son tan populares. Se van a dar cuenta que no todas las instituciones cuentan con un ROR. De por sí, si ustedes van a la página de asignación de ROR, ni siquiera es tan fácil registrar una institución. Así que es un proceso un poquito más complejo. Siguen los RRID, que son los recursos de investigación. Cualquier elemento que usemos como fuente de investigación. ¿Sí? Pueden ser elementos químicos, pueden ser espacios, pueden ser... Entonces, si se dan cuenta, hay un tema de que podemos identificar muchas cosas y uno de esos pues son los elementos, esos recursos utilizados para la investigación. Los que seguramente nos trajeron aquí el día de hoy, que son los identificadores de persona, el Persona ID. Esos identificadores de personas son precisamente los que se le asignan al creador de contenido, ¿sí? A un investigador en este caso, y que creo que son los que mayor contacto y conocimiento han tenido ustedes, y de los cuales nos vamos a extender un poco más en la sesión de hoy. Y finalmente, los Funder ID. Esos son los identificadores de financiamiento que les decía que no fueran a confundir con los grandes. El Funder, ¿sí? Es el identificador de la financiación disponible, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que son dos elementos particulares. Para las personas que ya han tomado la sesión de financiación de investigación, que también dicta la biblioteca, entenderán un poquito más porque ahí hay dos elementos para buscar los procesos, ¿no? Lo que ya se ha entregado y lo que está por entregarse o las oportunidades de financiamiento. Bien, ya conociendo esas 6 clases, entonces vamos a volver a Menti y quiero que me digan cuántos PID han utilizado a la fecha. Muy seguramente, si ya hicieron un artículo académico, pues cuando menos deberían tener 2, cuando menos. Pero si solamente tienen registrado, por ejemplo, un perfil en alguna, ya les abro la votación, que bueno con ustedes. Listo. Si de pronto ustedes ya han creado algún perfil, pues tendrán cuando menos 1. Pero hay una persona que ya ha utilizado 5, lo cual me parece fantástico.
y digamos que se empiezan a comprender muchos elementos. A veces inclusive puede ser no accidental, más bien incidental, haber usado muchos PID porque no esperaba tener que utilizarlos o ni siquiera los conocía en su momento, sino que los voy encontrando por el camino. Nos da una ventaja conocerlos de antemano, pero que bueno, hay varias personas que han utilizado varios PID, lo cual nos hace enriquecer muchísimo pues la sesión del día de hoy. Bien, después, si alguien quiere, les puedo compartir esta información, estos datos para que vean más o menos cómo se comportan nuestras sesiones. Pero entonces, antes de empezar a hablar de los identificadores, y ya pues más adelante cuando hablemos de ellos me darán la razón, vamos a hablar primero de esto, de la iniciativa FAIR. Posiblemente algunos hayan ya escuchado, hayan visto cuáles son estas características de FAIR, de un consorcio de investigadores que entendió que era necesario tener unos elementos particulares y justos, como dice su nombre, para el acceso a la ciencia, para el uso de la ciencia y demás. Entonces, el artículo completo lo pueden encontrar en la revista Scientific Data de Nature. Ahí les dejé el título, Fair Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship. ¿Qué es esa iniciativa FAIR? Entonces, ahí están las 4 definiciones. Primero, el Findable. Segundo, accessible. Tercero, interoperable. Y cuarto, reusable. Vamos a tratar los 3 primeros. ¿Por qué? Porque en el tema de identidad digital realmente no necesitamos que la identidad sea reutilizable. ¿Sí? Pero sí necesitamos que sea encontrable, que sea accesible y que sea interoperable. Si nuestros identificadores digitales no cumplen con esos elementos, pues realmente no funcionan. Necesitamos primero que nos puedan encontrar. No sirve de nada que yo tenga un dinero, ¿sí? Es que me gané la lotería y tengo 100 millones de pesos, lo que pasa es que no tengo ni idea en dónde los tengo. Sí, es exactamente igual a no tenerlos. Entonces es importante, la información que no se puede encontrar es información que no sirve. Eso es una de las leyes de Ranganatha en el caso de la ciencia de la información. Ahorita les hablo un poquito de los bibliotecarios. En las iniciativas FAIR hay unos elementos particulares. En el caso del Findable son 4. Les voy aquí a desplegar todo rápidamente. El primero es que los datos, o bueno, los metadatos, que son datos que se le asignan a la información, se les entregue un identificador global único y persistente. Entonces ya tenemos la base aquí de toda esta presentación, ¿cierto? El 2 es que los datos se describan con metadatos enriquecidos. Esto va muy de la mano con el tema de la reusabilidad. No lo vamos a tratar acá, pero es básicamente de que haya la mayor cantidad de información posible sobre ese dato, esa información particularmente. El tercero, que los metadatos incluyan clara y explícitamente el identificador de los datos que describen. Es muy diferente que yo diga, es que yo vivo en una casa, ¿sí? O yo tengo una casa, pero esa casa puede ser un apartamento, puede ser una finca, puede ser un edificio completo, pero es mi hogar. El identificador debe ser muy claro, porque si no va a generar confusión. Digo, es que yo he publicado. ¿Qué he publicado? Un póster, un artículo, un libro completo. Difiere mucho. Entonces, estos son elementos, yo lo estoy engrandeciendo, pero son elementos mucho más micro, ¿sí? Pero es solamente para que nos entendamos como de forma rápida. Finalmente, que los metadatos se registren o indexen en un recurso de búsqueda. No importa que yo lo tenga publicado, si nadie lo puede recuperar, pues es lo mismo no consultarlo y entra en conflicto con el primero. Entonces, si yo no tengo mis datos indexados en un motor de búsqueda, en algo que pueda ser recuperable, pues definitivamente es lo mismo a no tener absolutamente nada. El segundo punto de FAIR, que es que sean accesibles. Aquí también hay 4 elementos, bueno, realmente son 2 y del primero se desprenden 2 menores. El primero es que los metadatos sean recuperables por su identificador
¿sí? Con un protocolo de comunicaciones estandarizado. Entonces era un poco lo que hablábamos y nos acercábamos a la pregunta que me hacía Mayra más al inicio de la sesión, y es que es eso de que sea legible por máquina. ¿Sí? Básicamente que si yo tengo un protocolo estandarizado, muchas máquinas lo van a poder leer. ¿Sí? Entonces ustedes se habrán dado cuenta, y me traigo el caso colombiano esperando que todos lo puedan entender en la sesión un poco, y es, si ustedes van a la cédula, en la parte de atrás hay un código de barras. Ese código de barras trae una información mínima y es legible por una cantidad impresionante de sistemas. Hoy por hoy pueden pedir turnos en los bancos, pueden tener temas de la medicina prepagada de la EPS solamente con la lectura de ese código, no tienen ni siquiera que dar su número. Y eso es lo importante. Hay un protocolo detrás de eso que está estandarizado. Entonces, eso me permite que las personas que van a crear nuevos sistemas los puedan crear con ese protocolo. De esa forma se facilita y no tienen que estar creando 1.000.000 de bases de datos porque empiezan a comunicarse. Ahora, ¿qué es importante de esos protocolos? Que el protocolo sea abierto, gratuito y universalmente implementable. Si solamente puede ser implementado por un grupo particular, unas personas en particular, pues realmente va a ser muy difícil que se popularice y que tenga una usabilidad alta. ¿Sí? Entonces, eso es importante. El tema de abierto y gratuito, pues hace parte también de Coalition S, hace parte de todas las iniciativas de acceso abierto, y es un poco de lo que igual estaremos hablando mucho más adelante. El segundo punto de esos protocolos es que permitan que el procedimiento de autenticación y autorización cuando sea necesario. ¿Qué quiere decir? Perdón, que no cualquier persona pueda usar a su antojo ese identificador. Quiere decir, nosotros entramos a nuestra cuenta de banco y nos autenticamos y tenemos una autorización por parte del banco. Imagínense donde cualquier persona pudiera entrar y hacer lo que quisiera con nuestras cuentas o con otros elementos como aquí en la universidad con las notas y demás. Entonces es importante que ese protocolo permita autenticarse y generar una autorización para hacer diferentes modificaciones, cambios, actualizaciones y demás. Y finalmente, en todo el marco de la accesibilidad, que los metadatos sean accesibles, que incluso cuando ya no están disponibles. ¿Qué quiere decir? Que de pronto el artículo por alguna razón ya no está público en la web. ¿Sí? Hubo un conflicto de derechos de autor, pero que yo pueda recuperar toda la información alrededor de ese artículo, en dónde se había publicado, quién lo había publicado, cuándo, cuántas páginas tenía. Eso en el caso de los artículos, pero en el caso de las personas es lo mismo. Entonces resulta que puede que las políticas cambien en algún momento, entonces un investigador fallece y con él se lleva toda la información. No. ¿Sí? Debe seguir siendo, inclusive cuando ya el investigador no existe, debemos seguir sabiendo quién es, en qué publicaba, cuáles eran sus áreas de actuación, sus indicadores bibliométricos y demás. Bien, con esto pasamos entonces al último, que es el de interoperabilidad. Voy a bajarme ahí porque no funcionó. Ese de interoperabilidad, a diferencia de los otros, bueno, me voy a volver aquí, solamente tiene 3. ¿Y cuáles son? El primero, que los metadatos utilicen un lenguaje formal, un idioma que entendamos todos. No es particularmente inglés o español, sino simplemente un lenguaje normalizado. En el caso de los médicos, pues lo mismo. Cuando hablan de cáncer, pues hablan de neoplasia. Entonces, ¿con qué nos identificamos particularmente? ¿Sí? Eso es lo importante, formal, accesible, compartido y ampliamente aplicable para la representación del conocimiento. Entonces, aquí hago el mismo comentario que hacía en la sesión del lunes y es que particularmente, aunque ustedes no lo crean, en la iniciativa FAIR no participaron tantos bibliotecólogos como uno esperaría. Los bibliotecólogos estamos obsesionados con la normalización y con el orden. Pero realmente esto lo proponen son las mismas personas que producen y consultan, los investigadores. Entonces no estamos tan locos al final un poco los bibliotecarios, pero podemos aportarles mucho en este marco. Ese tema de la representación del conocimiento es importante, ¿sí? Cómo vemos las ideas de otros nosotros mismos. Si alguien dice rojo, imagina exactamente el mismo rojo que yo. Si alguien dice casa, ese ejercicio es interesante y lo pueden hacer con sus conocidos y es, dibujen ustedes una casa y después pídanle a otra persona que dibuje una casa.
Hay quienes harán un edificio con apartamentos, hay otros que pondrán una casa, la del cuadrito y el triángulo arriba, algunos le pondrán ventanas, otros le pondrán árboles, un perro, personas. Ese es el tema de la representación del conocimiento. Las máquinas no tienen esa capacidad de ver todas esas posibilidades a menos de que las programemos para que lo hagan, ¿sí? Y por eso es que el lenguaje tiene que ser compartido y ampliamente aplicable. Quiere decir que cualquier persona debería consultarlo y entenderlo como una traducción, por decirlo de alguna forma. Lo otro, que los metadatos son vocabularios que siguen los principios de FAIR. Entonces ahí por ahí conocerán los tesauros y si no, pues los invito a que se acerquen a la biblioteca. Aquí en la sala tengo varios gestores de conocimiento que saben muy bien de lo que yo hablo. Entonces, ese tema de los vocabularios, tesauros, lenguajes normalizados es súper importante para que sea interoperable, para que hablen del mismo idioma. Y finalmente, que los metadatos incluyan referencias cualificadas a otros metadatos, o sea, que se interconecten, que no simplemente sean datos aislados. ¿Listo? Un segundo. Como todavía seguimos recibiendo personas, entonces bajo a aceptarlas. Bien. Ahora, vamos a entrar ya un poco más en materia. Entonces vamos a hablar del tema de los identificadores personales, ¿sí? Esos identificadores personales, hay una cantidad bastante amplia, ¿sí? Conocidos, por lo menos por nosotros, hay cerca de 38 identificadores. Pero no los usamos todos. Y vamos a hablar un poco de por qué no los usamos todos, cuáles recomendamos usar. Ojo, esto es importante. No les vamos a decir es que tienen que usar solamente este, porque no. Es una serie de recomendaciones basada en las características que tienen particularmente esos identificadores. Aquí listo algunos que muchos conocerán: Scopus Author ID, que es de la casa del Sevier, de la casa RELEX, y que es uno de los más fuertes, muy utilizado aquí en el caso de la universidad, pues por nuestra amplia producción en el área de ciencias de la salud, ¿sí? Pero no es el único y tiene una particularidad. El Scopus Author ID solamente se le otorga a una persona que tenga al menos una publicación indizada por medio de Scopus. Entonces puede que yo haya publicado mucho, 5, 10, 15, 20 artículos, ¿sí? Es que iniciaba a publicar y he publicado, pero ninguna de las publicaciones están indizadas en Scopus. Hasta que no aparezca al menos un artículo en ese índice de Scopus, no voy a poder tener, no me van a asignar, ¿sí?, un Scopus Author ID. Eso es importante. La contraparte, entonces por ahí aparece Clarivate, aparece Web of Science Researcher ID, que algunos lo conocen como Publons. En 2019 hubo un cambio, pero todo lo que se conoce como Researcher ID se maneja a través de Publons. Si ustedes entran a la página de Publons, publons.com, se van a dar cuenta que arriba les va a aparecer es Web of Science Researcher ID. Sí, pero toda la plataforma se administra por Publons. Ellos sí asignan a cualquier persona un identificador. Si ustedes entran, crean su cuenta, automáticamente van a tener un identificador. No tienen que hacer nada, no tienen que haber publicado, ni siquiera tienen que haber llenado mucha información particular. Creo que nombres y tal vez la afiliación, y hasta ahí. Luego aparece uno de los que más completos tenemos todos, y es el CIVILAC. El CIVILAC, pues claramente es nuestro identificador nacional. Tiene una fuerza muy importante en Colombia y además es necesario para poder participar en las convocatorias que tiene MinCiencias, ¿sí? Entonces el CIVILAC usualmente está muy completo en información, pero tiene una desventaja de la cual vamos a hablar ahorita, que es el tema de la interoperabilidad y de la visibilidad internacional. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a detallarlos particularmente, al menos esos que no están en cursiva. Está ResearchGate. ResearchGate era una iniciativa particular de universidad, después pasó a universidades y ya finalmente se abrió como un identificador grande de investigadores e instituciones. Pero arrancó como un grupo en la universidad que querían compartir de forma segura sus documentos, ¿sí? Y luego fue ampliándose a más universidades.
Entonces ResearchGate también propone una serie de perfiles que yo pueda compartir información, pero se plantea también un poquito más como una red social. Yo puedo seguir a las personas, ver la actividad de las personas, compartir la información. Entonces combina dos elementos que nos gustan mucho y es estar estandarizados y tener esa conexión con la otra persona. El Google Scholar Profile, ¿cierto? Que creo que todos lo conocen, de por sí si accedo yo de una vez con una cuenta de Google, a Google Scholar voy a tener la facilidad de generar mi perfil y ahorita vamos a hablar un poquito de la interacción de Google Scholar. El ORCID, que es uno de los más conocidos hoy por hoy y nace, si mal no estoy, en el 2009 y se integra muy bien con la iniciativa FAIR. Esa es la gran ventaja del ORCID. ¿Por qué se ha popularizado? Pues porque es gratis, interoperable, accesible, organizado, cumple con una serie de perfiles bastante completos y también, aunque ustedes no lo crean, un trabajo de mercadeo muy bueno. Hay otros, el ISNI, el DOE, HAL en Japón, en Francia. Así como nosotros tenemos el CIVILAC, hay otros identificadores regionales y locales. Hay unos que tienen pago, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí empiezan a haber una serie de problemas con los elementos que veíamos de FAIR, ¿sí? O no son interoperables, o no son fácilmente accesibles, ¿sí? O inclusive no se pueden encontrar. Si ustedes entran a buscar cuántos identificadores personales hay, que son bastantes, pues van a ver unos que no conocen en lo absoluto y van a encontrar también unos que se demoraron mucho, encontraron por coincidencia, ¿listo? Particularmente. Entonces, ese es importante que lo tengamos claro. Bien, ¿cuáles son las ventajas particulares de, un segundo, que verá, de los identificadores? Entonces, primero, la organización. Tener un identificador nos obliga un poco a estar organizados en qué estamos desarrollando, en qué estamos haciendo, cómo estamos mostrando esa información, porque además no lo podemos hacer a nuestro gusto particular, sino a cómo esté normalizado el proceso, ¿sí? Visibilidad y cooperación. Si yo cargo mi perfil y yo lo organizo correctamente y desarrollo muchos de estos elementos, pues voy a estar mucho más visible, voy a tener mucha más presencia, ¿sí? Entre más completo un perfil, pues es mucho más fácil recuperar porque hay más cantidad de información. ¿Y cooperación por qué? Porque si yo soy visible, si mi información, mi producción es visible, pues va a ser de atención para otros investigadores, para otros centros de investigación, para otras personas que estén interesadas en los temas que yo estoy trabajando. Preparación y participación y financiación. ¿A qué hace referencia estos dos elementos particulares? Preparación es que hay universidades hoy por hoy que financian, dan o entregan oportunidades de becas y demás según claramente pues todos sus parámetros que tienen, pero un elemento que ellos van a revisar es el identificador. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan completo está ahí? ¿Qué tan actualizado está? Y el tema de participación es que a mí me puedan invitar por mi expertise o por el trabajo que yo he desarrollado, no solamente a dictar, por ejemplo, una conferencia, a dictar una charla, sino también a participar en otros procesos de investigación. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. La idea del identificador es que lo veamos realmente como una ventaja, ¿sí? Ahora bien, yo les quiero hacer una serie de preguntas y es, de los identificadores que ustedes tienen, ¿sí? O de lo que conocen de los identificadores, ¿qué tan acuerdo, qué tan desacuerdo están en estas, preguntas que yo les hago, en estas afirmaciones que ponemos allí? Primero, pues pueden hacer igual la votación a través de Menti, entonces les invito a que vuelvan a Menti y hagan la escritura. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo están en que es fácil tener un identificador personal de investigación? ¿Qué tan sencillo es tener uno? ¿Sí?
pero también qué tan fácil es tener al día el identificador, ¿sí? Además de eso, a lo que conocemos hoy en día, son demasiados los identificadores que hay, ¿sí? ¿Son o no son herramientas confiables? Estoy de acuerdo o en desacuerdo de que sea una herramienta confiable. Y finalmente, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo estoy en la afirmación de que no aportan a la investigación? Sí, entonces voy a darles un minutico para que. Bien, ese es importante lo que va apareciendo allí, lo que ustedes están votando y lo que están poniendo, porque nos deja ver una serie de elementos de cómo está realmente el panorama de los identificadores. Que si realmente es fácil tener un identificador, pues dependiendo de cuál, pero en general sí. En general, abrir un identificador, lo único que necesito la mayoría de veces es tener un correo electrónico, ni siquiera institucional. Si necesito una conexión a internet y tener un correo electrónico y genero mi identificador. Es usualmente bastante sencillo. Ahora, ¿es fácil tener al día un identificador? Esta respuesta que ustedes dan acá varía mucho entre qué tanto yo publico, qué tanto yo estudio, qué tanto yo produzco. Porque pues para una persona que tal vez hace una o dos publicaciones al año y como comenzó hace tal vez 4 o 5 años, pues va a ser muy sencillo. Pero resulta que es que yo llevo investigando 40 años y llevo haciendo producción de conocimiento durante esos últimos 40 años, años en donde fácilmente he publicado 12, 13, 15 artículos con mis grupos de investigación. Y de un momento a otro, ¡boom!, está el tema de los identificadores. ¿En qué momento yo empiezo a poder tener al día mi identificador si me toca remontarme muchos años en la revisión de mi producción? Eso es importante. Entonces, este es muy variable, pero la idea es que con los talleres, con todo el ciclo, ustedes tengan una forma fácil, una forma sencilla de mantener al día sus identificadores. De las cosas que vamos a trabajar en las sesiones es cómo facilitar ese proceso de mantener al día los identificadores, así tenga varios. ¿Listo? El tema de que si son demasiados identificadores, sí, son muchos. Entonces, la solución es cómo los centralizamos y un poquito la solución nos la han traído las tendencias. Y realmente vamos a hablar mucho de eso en el marco del identificador ORCID. Que si no son confiables, ahí hay una gran discusión. Porque eso va a depender qué tan juiciosos sean los investigadores, qué tan juicioso sea yo para mantener precisamente el día un identificador. Tenemos actualmente un registro de más de 2.000 algo de identificadores de NORCID creados por personas de filiación de la Universidad del Bosque. Pero fácilmente hoy les podemos decir que un 80% solamente tienen creado el número de identificación, no más. No hay publicaciones, no hay estudios, no hay nada de la producción, no hay nada que me permita saber realmente qué está haciendo ese investigador, solamente un identificador. Y un identificador vacío, un identificador que no está demostrando qué es lo que yo produzco, qué es lo que estoy publicando, pues es un identificador que no sirve y por eso es que empiezan a dar esas percepciones de que no son confiables. Entonces un poco también el trabajo que vamos a tener es empezar a completar nuestros identificadores para volver confiable en masa ese tipo de sistemas. Y finalmente, el tema del aporte a la investigación. Inicialmente podríamos decir que un identificador no aporta porque pues realmente no me está entregando explícitamente elementos de ventaja para mi investigación. Pero si ustedes se vuelven un poquito a ver todo el marco de los PIDs, pues van a entender un poco que con los identificadores de financiación, que con los identificadores de institución, realmente sí me están dando un valor agregado.
es más fácil que un financiador inclusive me encuentre y me dé una opción de financiación por lo que yo tengo en mis identificadores del grupo, de la institución, en mi identificador personal. Entonces, hoy por hoy, no se ve tan, digamos que de una forma tan explícita ese aporte a la investigación, pero la idea es que a medida que vamos mejorando en ese trabajo con los identificadores, pues realmente sí se vuelva una ventaja competitiva tener un identificador y no simplemente el hecho de tengo un identificador porque es que todos los demás me dicen que tenga un identificador. ¿Bien? O pues porque lo están haciendo, es la tendencia. No, la idea es que no sea eso. Ahora bien, pasamos al momento que muchas veces no parece como tan agradable o tan chévere, que es el tema de la normalización. La normalización es la clave de la identificación digital. Entre más normalizado tenga yo mis datos, particularmente los datos personales, pues voy a lograr tener un perfil mucho más visible, mucho más acorde, mucho más completo. Y ese tema de los datos personales a veces puede parecer no tan complicado, pero hay que devolverse un poco a saber cómo yo hago mis publicaciones desde un aspecto tan sencillo y tan básico como es el nombre. ¿Sí? Entonces, mi nombre es Felipe Vargas, pero yo publico como Felipe Vargas-Jiménez. O solamente de pronto me quedó mal puesto en el formulario de publicación y quedó Felipe Jiménez. ¿Sí? Y empiezo a verme yo como tres personas diferentes en la web. ¿Sí? Eso es una de las grandes dificultades y es una de las razones principales por las que empiezan a aparecer los identificadores. ¿Sí? Porque según también la política de la publicación de cómo están mostrando los autores, puede que eso me afecte. Puede que no se vea el nombre como yo lo necesito, pero el identificador sí le va a decir a la persona si es realmente quien creo que es. Ese tema es un tema no solamente de la investigación, sino un tema del día a día. En la sesión anterior, el día lunes, nos pasaba algo muy particular y lo traía a cotación porque nos pasaba con la unidad de formación de la Vicerrectoría de Investigaciones, de que hablábamos de una persona en particular con otra área. Yo pensaba que hablaba de la persona que yo conocía y la otra unidad que era comunicaciones pensaba que hablaba de la persona que ellos conocían. Mismo nombre, diferentes funciones. ¿Sí? Diferente papel dentro de la vicerrectoría. Pero estábamos convencidos de que estamos hablando de la misma persona. Y esa es la importancia de cómo se hacen esos procesos de normalización. Entonces, si nos pasa en el día a día, en cosas como tan, no tan técnicas, pues imagínense la dificultad en los procesos de investigación. ¿Qué son las cosas que deberíamos evitar? Primero, escribir en varios idiomas dentro del identificador. ¿Sí? Muchas veces optamos por, es que publiqué este artículo en inglés y después en español y entonces puse en el identificador todo en español, pero resulta que una traducción es otro producto de investigación, no es el mismo, ¿sí? Tiene un identificador distinto. Entonces, es importante tener en cuenta los identificadores, manejarlos en un único idioma. ¿Listo? Escribir diferente el nombre. Hay que evitarlo a toda costa. Intentemos empezar a normalizar nuestro proceso de escritura del nombre. Los guiones, las comas, las tildes. Eso es muy importante. Bien. Aunque parezca un poco tonto de alguna forma, ustedes no se imaginan la cantidad de veces que se vuelve relevante y es tener diferentes contraseñas. Resulta que a veces yo entro y creé mi identificador, uno en ResearchGate, otro en ORCID y otro en Publons. Y a todos les puse una contraseña diferente. Entonces, cuando yo fui a revisar mi perfil y actualizarlo, no me acordé de la contraseña de uno, entonces dije, mejor me voy para el otro y empiezo a actualizar ese. Y empiezo a dejar de lado de los que no me acuerdo. Es así de simple, eso pasa muchísimo. O sea, hay muchas personas que no acceden particularmente a una cuenta, que no acceden a su identificador, en este caso, porque no conocen la clave que le asignaron a ese identificador. Eso es un elemento que, aunque vean, parece muy sencillo, hasta el hecho de normalizar las claves, por lo menos en ese ámbito de investigación, nos va a facilitar mucho ese proceso.
Este es otro del cual vamos a hacer el taller particularmente la próxima semana, que es no interconectar los PDI. Si yo no interconecto los identificadores, no estoy aprovechando una de sus ventajas, que es la interoperabilidad, ¿sí? Y que me traiga automáticamente la información. Entonces, ¿con qué se conecta Scopus? ¿Con qué se conecta el ORCID? ¿Con qué se conecta ResearchGate? Entonces, ¿en dónde debo actualizar para no tener que estar haciendo el mismo trabajo en todas las plataformas, sino que con uno se me puede actualizar en varias? Lo debo hacer directamente en el ORCID, lo debo hacer directamente en Publons. Eso es importante que lo entendamos, pero particularmente desde el ámbito técnico, que lo hagamos. ¿Sí? Vayamos a cuentas vinculadas, a los ajustes, a las conexiones, links, las opciones que nos aparezcan en los identificadores. Si quieren saber cómo hacerlo uno a uno, pues lo vamos a estar haciendo en la sesión número 2, que son la próxima semana, las próximas 2 semanas. Ahorita igual les voy a dar las fechas y a todos los que están inscritos les vamos a enviar directamente el enlace de inscripción a esas sesiones para que seleccionen la que más se ajuste a sus tiempos. Esas sesiones les recuerdo que son presenciales aquí en la universidad. Y finalmente, crear y olvidar. Es que yo fui a una charla en donde me dijeron que creara ahí el ORCID y lo creaba de esta forma y ya, y hasta ahí llegó el momento. ¿Sí? Entonces hice una creación de un elemento y ya, no hice nada más. ¿Sí? Nunca lo volví a usar, nunca volví a acceder a él. Eso es importante. No creemos y olvidemos los elementos. ¿Cuáles podrían ser algunas de las buenas prácticas? Claramente la interconexión que les venía hablando. Una que no tenemos usualmente en la costumbre como investigadores y es calendarizar. Si yo tengo como un elemento particular en mi agenda y digo es que cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, ¿en qué momento voy a hacer la actualización de mis identificadores? Pues a mí se me va a facilitar porque se me vuelve una tarea más que yo tengo planificada. No es cada vez que hago un artículo y a veces ni siquiera porque no publico de forma seguida o demás. Entonces, ese tema de la calendarización, créanme que ayuda muchísimo. Y es decir, todos los junios voy a hacer mi actualización, entonces pongo mis compromisos en el calendario y uno de ellos particular es la actualización de mis identificadores. La priorización. Es que me ha dado pereza cargar o tengo el problema de cargar mis artículos porque es que tengo 200 que cargar. ¿Sí? Entonces, prioricemos, comencemos por lo más reciente. No es necesario que yo tenga para que tenga un buen identificador digital, primero cargado absolutamente todo y mucho menos lo que hice hace 30 o 40 años, o hace 20 o hace 10. Si yo estoy en este momento siendo activo en la creación de elementos de investigación, datasets, artículos, libros, capítulos de libro, etcétera, pues entonces empecemos a cargar lo más reciente, empecemos a cargar lo más nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es nuestra área de actuación en este momento. Tal vez nuestra línea de investigación no sea la misma que hace 20 años o hace 10 años, dependiendo del tiempo que tengamos nosotros. Tal vez nuestras líneas se hayan vuelto más específicas o inclusive hay casos de personas que hicieron su pregrado en un área del conocimiento y hacen investigación en otra área del conocimiento. ¿Por qué? Porque a eso es a lo que les ha llevado su rumbo académico, su vida. Entonces, ¿de qué me sirve cargar no sé, mi trabajo de grado de la universidad, que era un tema totalmente diferente a lo que estoy publicando hoy en día? Si lo que yo quiero es que vean lo que estoy haciendo en este momento, que sea útil. Entonces, no es tener cargado todo y ya, y es que si no tengo cargado todo está mal, no. Prioricemos. ¿Sí? Si priorizamos lo más actual, pues se nos va a facilitar mucho ese trabajo. Y claramente, asesorémonos. ¿Sí? En el caso de la universidad, ustedes cuentan con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones, de la biblioteca, para entender mucho más de este tema. Oye, es que a mí alguna vez me dijeron cómo hacer esta conexión, pero no me acuerdo. Entonces, no sé cómo hacerlo, entonces no lo hago. Entonces, no, escriban, llamen, soliciten una asesoría, asesórense.
¿sí? Es importante, no todos sabemos hacerlo todo, pero entre todos podemos encontrar las soluciones, hacerlo de forma más sencilla, hacerlo de forma fácil. Entonces, es importante, muchas veces nos asesoramos y no quiere decir que las cosas queden mal, pero de pronto pueden hacerse de una forma mucho más ágil, mucho más sencilla, porque hay personas que de pronto en eso en particular tienen mucha más experiencia, o como diríamos nosotros, pues ya tienen la maña para el asunto. Y compartir. Compartan la información, compartan sus conocimientos, compartan lo que saben, compartan las buenas prácticas de este proceso de identificación digital. Compartan, por ejemplo, el acceso a estas sesiones. Oiga, estuve en una sesión donde un muchacho lo más de querido nos habló sobre el tema de la identidad digital, ¿por qué no vamos a la biblioteca y consultamos? Me dijo que habían gente que sabía el tema. Compartan ese tipo de información, compartan entre ustedes esos elementos que son, que ustedes creen que le pueden aportar a sus compañeros de investigación, a sus conocidos. ¿Listo? ¿Alguien creo que tiene alguna duda sobre esta diapositiva? Ah, no, ya me dijeron aquí que no. Listo. Bien, el tema de interoperabilidad. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a hablar es particularmente de cómo interoperan, cómo se interconectan algunos de los identificadores, particularmente de lo que les dije, los que no estaban en cursiva. Solo para que tengan en cuenta, en la sesión número 2, nosotros les vamos a dar a conocer una matriz para que ustedes la tengan. Es una matriz muy chiquita donde les dice qué identificador interconecta con cuál y cuál es su grado de actualización. Es una herramienta muy sencilla, pero pues que puede ser muy importante para reducirles el tiempo a ustedes. Entonces, bien, arranquemos por el primero, CIVILAC. El CIVILAC, su función de interoperabilidad actual es que se puede agregar un enlace de ORCID. Para de contar. ¿Sí? El CIVILAC es una muy buena fuente de información. Lastimosamente el buscador del CIVILAC no es tan chévere, entonces inclusive se vuelve mucho más fácil entrar directamente por Google. Pero lo que está trabajando ahora MinCiencias es lograr una interoperabilidad con el tema de ORCID. Eso ya se está avanzando, por lo menos yo lo he escuchado desde hace tal vez 1 año y medio o 2 años, en el tema de la generación de interoperabilidad del CIVILAC, siendo nuestra base de información más grande, más extensa en cuanto a los investigadores nacionales. Por ahora se puede agregar un enlace del ORCID, pero no es interoperable. ¿Qué quiere decir? Que yo doy clic en el ORCID, me voy al ORCID del investigador, pero no me está conectando la información. Entonces puede que yo en un lado tenga unos artículos y en el otro no tenga absolutamente nada. El siguiente es Scopus Author ID. El Scopus Author ID tiene 3 elementos particulares. Primero, la publicación indizada en Scopus, lo que les había dicho, si a ustedes les indizaron un artículo en Scopus, él automáticamente lo va a traer. El tema de la conexión con el ORCID. Scopus se conecta completamente en cuanto a artículos y libros en el ORCID. ¿Sí? Lo que tengan ustedes cargado en el ORCID automáticamente les va a aparecer en el Scopus Author ID. Lo que ustedes descarguen automáticamente en el Scopus se les va a ir también para el ORCID. ¿Sí? ORCID tiene una ventaja, en la parte inferior les dice qué se ha llevado desde dónde. Entonces va a decir, este registro no se ha hecho manualmente, sino se hizo automáticamente a través de Scopus Author ID. ¿Listo? Y una función, y aquí una cuña también hay comercial de la biblioteca. Si ustedes usan Mendeley, ¿sí? Hay una sección en Mendeley que es los artículos propios, mi información, mi literatura propia, lo que yo he creado. Si yo cargo la información ahí, ella se conecta también con el Scopus Author ID. ¿Sí? Si ya tengo asignado uno, claramente, ¿no? Entonces, esa es una herramienta particular pues, de ese proceso de interconexión. Ahora vamos para Researcher ID con Publons. Perdón, me adelanté. Son 2 elementos grandes. Primero, igual que en Scopus, pues todo lo que se ha indizado en Web of Science y lo mismo que en Scopus, la conexión completa con ORCID. Lo que tenga en un lado, lo voy a tener en el otro. Listo, entonces ahí ya ustedes se van dando cuenta que hay unas herramientas que son mucho más fáciles de trabajar que otras. Viene Google Scholar. Google Scholar es, bueno, arranquemos porque Google es el motor de búsqueda más poderoso que existe. Entonces, él hace un barrido web.
de todas las publicaciones que hay en el marco de Google Scholar, ¿cierto? De sus índices, todo lo que tenga de recuperabilidad. Y él tiene una gran ventaja y es que me va a traer todas las publicaciones que hay en la web. Todo lo que yo haya puesto en la web, hay momentos en los que les va a traer inclusive cosas, se han puesto en SlideShare, en LinkedIn, en muchos elementos, se los va a traer a su perfil y les va a decir, usted es el autor de este elemento, entonces haga la reclamación de propiedad. Es un proceso muy sencillo y que vamos a ver en las siguientes sesiones. Adicional a eso, y es un punto importante, es que Google Scholar cosecha los repositorios institucionales. En el caso de Colombia, pues arranquemos por nuestro repositorio institucional, lo cosecha RedCol, que a su vez lo cosecha la referencia, que a su vez es cosechado por Google Scholar. Entonces, él también va a traer todas las publicaciones que yo tenga en un repositorio institucional. Sí, puede que sea aquí el de la universidad, ojalá, y los que son investigadores y quieran tener sus artículos pues, en el repositorio, pues avísennos para poder hacer ese seguimiento y que ustedes tengan claramente sus artículos también a través del repositorio, y si cumplen claramente con las políticas editoriales. Pero esto es lo importante, ¿sí? Primero que me hace la búsqueda en toda la web, entonces voy a encontrar información que inclusive es posible que yo ya haya olvidado o que no sabía que estaba publicada en alguna parte. Y segundo, que me va a traer esa información particular de los repositorios institucionales que estén indizados a través de Google Scholar. Entonces, es una herramienta bastante poderosa en ese sentido. Y finalmente, pasamos al ORCID. ¿Sí? Y en el ORCID, si se me adelantó un poquito, voy a tener una serie de interconexiones importantes. Entonces, vamos a ir a la tercera parte de FAIR. ¿Sí? La interoperabilidad. Y este es uno de los más amplios en esa interoperabilidad. Primero, las conexiones completas con Publons y con Scopus Author ID. O sea, me trae lo que tengo en un lado, me lo trae y me lo muestra en el otro. Conexiones con DataSites, y entonces otra cuña comercial. Pronto, esperamos hacia mitad de año ya tener implementado el tema del repositorio de datos de la universidad en el marco del Consorcio Nacional Colombia y el proyecto Papyrus, que es el gran repositorio de datos nacional. Entonces, más adelante ustedes van a estar encontrando, tanto de la biblioteca como de la Vicerrectoría de Investigaciones, todo este marco de los repositorios de datos, la creación de datasets y la gestión de esos datos de investigación. El ORCID se conecta con DataSite. DataSite es la plataforma con la que vamos a trabajar. En el caso particular de nosotros, quienes no lo conocen, hay un proyecto que es Dataverse, inició, si mal no estoy, en Harvard, lo pueden consultar. Todo esto es open. Crossref, si tienen algún artículo que tenga Crossref, pues automáticamente se los va a cargar ahí a su ORCID. Lo que tengan en Redalic, si publicaron algo en Redalic, también lo va a cargar de forma automática. Para los médicos o las personas que publican en artículos que están en el área de la salud y recupera PubMed Central. Hay una forma muy sencilla de tomar todos los registros de PubMed Central que están en nombre mío, exportarlas en BibTeX y cargarlos automáticamente al ORCID y mantener actualizado ese proceso sin tener que hacer el trabajo manual. ¿Listo? Y finalmente, si tengo una patente, un modelo de utilidad, un modelo de invención, pues la conexión con The Lens. Y me va a traer toda esa producción de patentabilidad que tenga, que se haya recuperado a través de The Lens al ORCID. Entonces, como ya se van dando cuenta, ORCID pues tiene una amplia gama de elementos interoperables. Eso también ha hecho que se vuelva mucho más popular y muchísimo más utilizado. Entonces, es una de las respuestas particulares a por qué ORCID. Bien, y todo esto de lo que hemos venido hablando, entonces, ¿para qué? ¿Cierto? Y sí me voy a tomar el atrevimiento de leerlo particularmente, y es particularmente lo que queremos es que nuestra comunidad conozca todas las aristas sobre la identificación digital y que se apliquen para potencializar los perfiles de los investigadores, los grupos de investigación y en general la producción de la universidad. Consideramos que una identidad digital bien administrada permite que la universidad también conozca mejor a los productores de ciencia de la institución, así que pueda aportar a esos procesos de investigación y que les pueda ayudar
a mejorar la reputación individual e institucional. Teniendo una base muy organizada, una identidad digital individual muy bien organizada, la identidad colectiva se vuelve muy, muy fácil de manejar, muy fácil de entender, pero particularmente muy fácil de apoyar, de entender. ¿Listo? Entonces, digamos, qué es lo que buscamos. Ahora bien, y ya vamos entonces casi que cerrando, pues quieren hacer más por su identificación digital, pues inscríbanse entonces a las siguientes sesiones. ¿Qué es lo que viene? La sesión 2 se va a llevar a cabo el día 14, 15, 22 y 23 de marzo. Les vamos a estar enviando las invitaciones. Y esa sesión va a tratar particularmente de cómo crear o actualizar nuestros registros de ORCID, de Researcher ID y de Google Scholar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los vamos a tratar? ¿Cómo los vamos a interconectar? Esto es un taller, es presencial. Por eso tenemos 4 espacios. Máximo hay cupo para 25 personas en cada uno de esos talleres. Entonces, les enviamos la invitación, van a estar en las redes sociales de la Vicerrectoría, en el sitio web de la Vicerrectoría, perdón, en las redes de la biblioteca, en el sitio de la biblioteca. Entonces, inscríbanse, ¿sí? Inviten a sus colegas, a sus conocidos, para que puedan asistir a ese taller. Vamos a trabajar con ustedes, con sus perfiles directamente, entonces por eso es que los cupos son reducidos y va a ser el trabajo presencial. La sesión 3 no es para todos, no está dirigida para todos, sino para aquellos que tengan su Scopus Author ID. Si tienen un Scopus Author ID, entonces pueden inscribirse. Si no lo tienen, pues también pueden inscribirse, pero no le van a sacar mucho provecho a la sesión. De pronto van a aprender cómo hacer algunas cosas particulares. No es una sesión particularmente extensa, realmente es una sesión corta, pero si tienen uno, cómo administrarlo, cómo interconectarlo. Eso se va a hacer el 28 y el 29 de marzo, o sea, cerrando el mes. Y en abril nos queda la última sesión, el 4 y el 6 de abril. Vamos ya a hablar de todo el proceso de normalización de la huella digital. Entonces vamos a identificar cuáles son los errores comunes, vamos a trabajar con los perfiles de algunos de ustedes para mejorar todo ese proceso. Pues que tengan lo más posible normalizada una huella digital. Ese día también les vamos a dar a conocer, si les llega a interesar, no es nada obligatorio ni mucho menos, una matriz donde ustedes pueden registrarse, puede volver su documento maestro de identidad digital. ¿Listo? Entonces, es una matriz bastante sencilla que podrían utilizar para ese proceso de normalización. Seguimos un poquito con el tema de las cuñas de la biblioteca. Los invitamos también a que conozcan el programa integral de formación, algunos elementos que destacamos para ustedes en el marco de los investigadores. Esto del tema de cómo usar las patentes como fuentes de información, cómo buscar una patente, cómo utilizarla para obtener información y aplicarla en nuestros procesos de investigación. Financiación de la investigación. Entonces hay una herramienta que tenemos que es Funding Institutional y les enseñamos a cómo usarlo correctamente, cómo obtener esas oportunidades de financiación que pueden ser becas, viajes, construcción de facilidades, financiación directa de investigación y una cantidad adicional de elementos. El derecho de autor en el ámbito académico, si quieren conocer qué es ese tema del Creative Commons, qué es el del copyright, los derechos morales, patrimoniales, qué es lo que cedo cuando le entrego una editorial, qué es a lo que tengo derecho cuando hago un producto de investigación y cedo X o Y derechos, pues bueno, eso lo vamos a poder ver a través de esta capacitación de derecho de autor en el ámbito académico. Y finalmente, para aquellos especialmente que son productores o que son asesores de trabajos de grado o tesis, originalidad, similitud y plagio, que son lo mismo, cuáles son los elementos, los marcos legales y finalmente cerramos con esa herramienta que nos facilita ese proceso de identificación y que suscribe la universidad, que es Turnitin. Voy a responder una pregunta que me habían dicho y es que si es el mismo taller las 4 fechas, sí. Sí, entonces me voy a volver aquí rápidamente para dejar claro este elemento, un segundo. Aquí. Un segundo que poner con ustedes. Ya. Entonces, cuando les hablaba ahorita de los talleres,
ese que tiene 4 fechas, la sesión 2, es el mismo. Lo único que les damos son las opciones para que puedan asistir en el día y hora que más cómodo les queden. Al correo y a las redes les vamos a mostrar, perdón, 14, 15, 22 y 23 de marzo es el mismo taller, o sea, solo asisten a una de esas fechas, a una, 14, 15, 22 o 23. La sesión 3 sí es distinta, que es el tema de la revisión del Scopus Author ID, y la sesión que son el 28 o el 29, el día que más cómodo y hora que más cómodo les queden, y la sesión 4, que es la normalización de la huella digital, también lo mismo. El 4 y el 6 es la misma sesión, pero ustedes eligen el día y la hora que mejor les quede. Es como lo que hicimos con esta sesión particularmente, que dictamos uno el día lunes, fue exactamente este mismo, solamente pues que a algunas personas les quedaba mejor el lunes en la mañana y algunos se conectaron hoy miércoles en la tarde. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia. O sea, las 4 sesiones son diferentes, pero las fechas sí, algunas van a ser las mismas. 14, 15, 22 y 23, sesión 2. 28 y 29 de marzo, sesión 3. Y 4 y 6 de abril, sesión 4. ¿Listo? Creo que ya no quedan más preguntas, o si no, todavía tienen tiempo de hacerlas. Antes de pasar aquí al registro de asistencia, les va a aparecer ahí el enlace. Déjenme, yo activo aquí para que puedan registrarse. Ay, ¿cómo es que es? Ya. Listo, ahora sí, si están ahí en su aplicación de Menti, entonces van a ver el registro de asistencia, desde ahí pueden acceder. Listo. Si alguno tiene dificultad con el registro de asistencia, porfa nos envíen un correo, perdón, un mensajito por Teams. Creo que alguien en Teams levantó la mano, entonces la sesión no nos deja activar el micrófono, pero me pueden escribir al chat. Bueno, aquí tengo varios elementos. La pregunta, hay una que es, si uno tuviera que escoger solo uno, ¿sí? Solo un identificador, ¿cuál recomendaría? Desde la biblioteca hacemos fuertemente la recomendación de que sea el ORCID. Sin embargo, si ustedes son investigadores que tienen publicaciones indizadas en Web of Science, en Scopus, pues la idea es tener actualizados todos. Es muy fácil tener los tres, esos tres particularmente es muy fácil tenerlos actualizados todos y eso lo vamos a ver en el taller de la sesión número 2. Pero el ORCID es el que mayor visibilidad tiene y tiene la cobertura de todas las publicaciones, no solamente lo de Scopus ni solamente lo de Web of Science. Entonces sí es súper recomendado ese proceso. Aquí les comento el mensaje que nos envió Mayra, pues que para tener la huella digital actualizada lo mejor es asistir a todas las sesiones que tienen la opción de programar según su conveniencia, ya que están, pues, se van a brindar en los diferentes días, que era lo que les estaba explicando ahorita. ¿Listo? Eso sería todo. Si alguien tiene dificultades con el registro, porfa, escríbanme ahí a través del chat. Solo me dejan ahí su número de identificación o si lo quieren enviar por privado al WhatsApp de la biblioteca y nosotros hacemos el registro por ustedes. No hay ningún inconveniente, pero es importante que puedan cumplir con el registro. Si quieren certificado de participación, se va a otorgar a todo el ciclo
de participación. Entonces, por eso también es importante el tema de registro. Bien. Nuevamente, pues creo que para las personas que llegaron un poquito cuando ya hemos iniciado, les recuerdo que es un ciclo que estamos trabajando de la mano con la Vicerrectoría de Investigaciones, con la unidad de formación y con la unidad de producción y con la biblioteca en el marco de nuestro programa integral de formación, que los invito a que lo visiten, a que lo conozcan. Son 19 categorías de formación, seminarios, talleres y 3 cursos virtuales. Está en la página de la biblioteca. Y les dejo el WhatsApp de nuestros gestores de conocimiento. Cualquier duda, inquietud que tengan, no solamente sobre este taller y estos temas, sino en general de ámbitos informacionales, allí nos pueden contactar 318-854-0927. ¿Listo? Les estaremos enviando a todos los que estuvieron en el taller de hoy la invitación para que se registren al horario y a las sesiones y al día y horario que más les convenga. ¿Listo? Eso sería todo. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, les agradecemos a todos muchísimo por su participación y espero verlos entonces en las siguientes sesiones. Mil gracias para todos. Que tengan una excelente semana.